Él es Orson Welles. ¿Le suena, no? No. ¿Tú sabes quién es Orson Welles? Voy a cerrar aquí. Es un connotado actor, director y productor de cine. ¿Ya? Y tiene una película famosa que cuando usted hace los rankings de películas, la película número 1 que sale siempre es una que se llama El Ciudadano Kane. Sí, la he escuchado, pero no la he visto. Él es director de la película. ¿Pero es una película así antigua en blanco y negro? Es como... Blanco y negro del año 50, por ejemplo, ¿ya? Pero lo puse aquí porque hoy día es 30 de octubre y el 30 de octubre del año 38 en Estados Unidos pasó algo súper entretenido. Fue la transmisión de la Guerra de los Dos Mundos. ¿Se saben esa historia? No. ¿Ah? La guerra de los dos mundos. ¿Han visto una película de Tom Cruise, La Guerra de los Dos Mundos? La guerra de los mundos. Sí, La Guerra de los Mundos. ¿La viste, no? Donde se bajan los mundos. Bueno. Esa es basada en una novela que es de otro gallo de apellido Welles, no Wells. Ya. Y el año 38, este gallo tenía, cabrito, 22, 23 años, y era director de un radioteatro en Estados Unidos. ¿Ya? ¿Saben lo que es un radioteatro? Entonces, estaban haciendo su transmisión y él lo que hizo fue una transmisión basada en la novela de Wells, como que venían los alienígenas a la Tierra. Creo que sí lo escuché y como que la gente pensó que de verdad venían los... Claro, y generó un caos terrible en Estados Unidos. Porque es como que si nosotros nos empezaran a llegar las noticias y empezaran a decir que hay una guerra con Perú, o que hay un terremoto o que hay un tsunami. ¿Ya? Y fue tanto el impacto que, bueno, después tuvo que pedir disculpas, tuvo que decir que era una broma de Halloween, ¿ya? Tuvo que hacer varias cosas. Pero se demostró que el poder, el cuarto poder de la noticia, el poder de la información. Se moraleja es importante realmente cuando uno obtiene una noticia o obtiene una información como la que tener bien la fuente, tanto desde el punto de vista de las noticias de lo que pasa en el país, de lo que pasa en el mundo, o de la información que nosotros estamos leyendo. Por ejemplo, obtener información por Instagram o obtener información por TikTok, que es cierto. De repente, claro, pueden aparecer cosas válidas, pero aparecen cosas muy inválidas. Yo tengo un Instagram, pero un Instagram que me hizo mi hija, pero me llegan cosas así, y me llegan, por ejemplo, reels dentales, mostrando trabajos, por ejemplo, de cariño, cosas así, que Dan vergüenza. es para arrancar, ¿eh? Por ejemplo. Para arrancar, y la gente se lo compra. Y lo peor es que se lo compran los niños. Entonces, esa era la nota del fin. ¿Ya? Bueno, y lo entretenido es que si ustedes pinchan ese link, ¿ya? La transmisión está completa. ¿Y cuánto dura? Dura 1 hora. ¿A una hora la Dura 1 hora. Una hora. De hecho, yo ya estaba pensando en la ¿la pueden estar en YouTube? ¿No se está transmitiendo cualquier cosa, por ejemplo? No se ve. ¿Se ve o no? Bueno, pero ahí lo pueden instalar con subtítulos, ¿no? ¿En calidad? ¿Ahora se ve? No se ve nada. Ahí se ve. Ahí está. Y empiezan las transmisiones. Y le ponían el show y el sonido y la gente. Un 30 shows en el año 38. Bueno,
siempre haciendo lo mismo, ¿no? Claro, de cosas que eran similares. Hace como 15 años, para un 21 de mayo, la radio ADN hizo una transmisión durante todo el día del combate naval de Iquique. Entonces, tú no ponías la radio y decías, estábamos aquí en la radio, que vemos cómo los buques se acercan y empiezan a hacer una transmisión y se subían al Esmeralda, las 24 horas hasta que se hundió el Esmeralda. Bueno, hoy día vamos a hablar, como es Halloween, un poco de halitosis. ¿Ya? Pero no sé si hacerle la clase o pasársela. ¿Cómo? Sí, la paso rapidito, ¿no? Sí, rapidito. ¿Ya? Halitosis. ¿Qué es la halitosis? Término general que describe un rango de valores ofensivos y desagradables producidos por el alimento. Puede tener una variedad de causas. 2007. Ya. ¿Qué causa la halitosis? Una mala higiene, problemas gastrointestinales, ¿Qué más? ¿Mala higiene? ¿Qué más? problemas gastrointestinales, ¿Ya? una infección. Una infección. Ya, o sea, el origen va a ser de origen, Multifactorial. pero vamos a tener origen, casi todos van a tener origen oral. ¿Ya? ¿Ok? Ya, la halitosis no consiste en una enfermedad, sino que es un síntoma o un signo de posible enfermedad. Dentro de esa enfermedad está la enfermedad crónica, ya que es un problema que se evidencia hacia el exterior y es notado por otras personas. Con respecto a su distribución, se ha encontrado que puede afectar por igual a ambos sexos, ya que no existe diferencia entre el porcentaje de hombres y mujeres afectados. Y con respecto a la edad, tampoco se han encontrado diferencias significativas entre jóvenes y adultos, observando si es un problema que puede afectar sin intención a los distintos grupos etarios. ¿Ya? Por lo tanto, en general, no hay diferencia. Prevalencia. ¿Cuánto es la prevalencia de la halitosis? Entre un 30 y 40% de la población, según este autor. ¿Ya? Los valores más bajos en el estudio han estado en el 2007, que son cercanos al 15%, y con diferencias en sexo y edad. Y el tema es que existe una percepción cultural. ¿Ya? No sé si tienen amigos asiáticos o conocidos asiáticos. No es necesario que sean asiáticos. Ya, pero hay gente que tiene, no, los asiáticos, por ejemplo, tienden a tener un olor distinto de cada particular. ¿Por qué? Pero básicamente por su alimentación. ¿Ya? Son buenos para el ajo, buenos para los aliños. ¿Ya? Y existen distintas percepciones culturales. Lo más probable es que, por ejemplo, durante la Edad Media, el aliento de la gente no haya sido el más bonito. De hecho, en la Francia, en Versalles, se reconoce que eran lindísimos, y se tapaban con estos vestidos y estos ropajes para poder tapar los olores que tenían, porque perfumaban las telas, ¿ya? Pero estaba todo pasado a orina, no, realmente tiene que haber sido bastante. Por eso ya hay tanto perfume. De hecho, la limpieza acá en Latinoamérica, en América, cuando llegaron la colonización española, los nativos eran mucho más limpios que los españoles. ¿Ya? Estaban acostumbrados a andar con menos ropa y estaban acostumbrados a bañarse. Bueno. Entonces, en el 2000 se propone un sistema de clasificación que comprende tres categorías: la pseudolitosis, la litofobia y la litosis genuina. ¿Ya? La genuina se va a dividir en una que es fisiológica y otra que es patológica. ¿Qué es lo que es la pseudolitosis? Término usado para describir una condición en la cual el paciente cree que un mal olor significativo está presente, pero el examen físico revela la ausencia de cualquier olor ofensivo. Es decir, hay un mal aliento, ¿no es cierto? Pero el examinador no logra captar. Es una percepción del paciente. ¿Bien? La litofobia se caracteriza por la persistencia del paciente que tiene halitosis. Si tú, esos pacientes vienen, uno le dice, no, la verdad que no es nada, puede ser que tú tengas una sensación, pero ese paciente sigue teniendo esa condición independiente del tratamiento, de los consejos, de la educación o de las intervenciones que se realizan. El paciente sigue pensando que tiene mal olor. La litosis genuina es un mal olor oral que sobrepasa los niveles socialmente aceptados y se subdivide en la fisiológica y la patológica, aunque en algunos casos pueden estar ambas. La fisiológica ocurre a través de procesos digestivos en el estómago, por ejemplo, seguido de la ingesta de agua o comida picante, o a través de procesos de putrefacción en la cavidad oral. No está relacionado con enfermedades sistémicas o patológicas. Por ejemplo, un ejemplo de halitosis es, por ejemplo, pacientes que
tengan carreras muy grandes, que comieron, que utilizan el cepillo interdental y que les quedó ahí el desayuno del día anterior, ¿ya? ¿No? O no sé, si de repente han usado hilo dental y se les olvidó usar hilo dental 4 o 5 días, claro, el hilo dental no sale con el mejor olor, porque existe material que está en descomposición de la zona. Halitosis patológica puede ser de causas orales y no orales. Las causas orales incluyen patología periodontal o patología de las membranas mucosas. ¿Se acuerdan que vimos una patología que dijimos que tenía un muy mal olor y tenía mucho dolor de sangramiento? ¿Se acuerdan cuál era, no? Lo vimos en urgencias. Bien. ¿Cómo? La gingivitis urgencias. Me gusta el Y nombre. las causas extraorales incluyen infecciones del tracto respiratorio, desórdenes sistémicos como diabetes mal controlada, cirrosis hepática y fallo renal. Las estadísticas muestran que el 85 al 90% de los casos de halitosis, el mal aliento procede de la boca, en un 10-15% restante el mal olor procede de la nariz. Es decir, 95% de los pacientes tienen el problema o en la boca y en la nariz. Y solo un 5% a causas pulmonares o sistémicas. ¿Ya? Por lo tanto, cuando un paciente dice, oye, ¿sabes que tiene mal aliento? Él dice, no, yo creo que debe ser algo que tiene en el estómago. 95-90% de probabilidad que no sea eso, sino que sea una causa oral. De hecho, la oral es la más común. La halitosis que nace dentro de la cavidad oral y que no se debe a gingivitis, periodontitis o patología de membrana mucosa se piensa que nace principalmente del metabolismo bacteriano en el dorso de la lengua. ¿Han escuchado hablar de los raspadores linguales? Sí. ¿Ya? Bueno, ¿quién tiene la lengua? La lengua tiene esta papilas. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuáles eran los tipos de papilas, no? Filiformes, caliciformes, Eran como 5, ¿no? sí, sí, foliadas. Foliadas, que tenían forma de callampita, ¿verdad? Y falta que la- se pensaba que tenían funciones distintas para distintos sabores, pero ya se sabe que no, que todas tienen la capacidad de percibir distintos gustos, unos más que otros. El olor producido consiste en la mezcla de muchos gases que incluyen el sulfuro volátil, como el sulfato de hidrógeno y los metilcartanos. Apréndanse esos nombres, porque esos son los nombres que el olor que va a uno detectar cuando tenga mal aliento. ¿Han tenido pacientes con mal aliento? Fuerte. Esos pacientes que dejan pasar, ¿sabes? No. Aunque la lengua y las condiciones periodontal han sido reportadas por los factores de mayor inducción de halitosis, el principal agente causante del mal olor es la presencia de compuestos volátiles de sulfuro, CDS. Y ahí está el metilcartano, el sulfuro de hidrógeno y los sulfuros de dimetilo. Existen otros compuestos volátiles que tienen que ver con la producción de olor, como la cadaverina, la putrescina y la alcatolina, que son derivados del metabolismo bacteriano. Sin embargo, la relación entre estos compuestos y la lengua y la condición periodontal aún no ha sido completamente comprendida. O sea, uno sabe que si saca ese compuesto, huele mal, ¿ya? Pero no se ha podido hacer la relación. Las bacterias son imprescindibles en la producción de mal olor, porque son las que van a generar esto. Solo las bacterias gram negativas anaerobias producen mal olor o compuestos volátiles de sulfuro. ¿Cómo podemos pensar en un compuesto anaerobio? ¿Son hediondos o no son hediondos? Denme un ejemplo de algo anaerobio que sea hediondo. ¿Acaries? ¿Ah? ¿Acaries? Caries y algo de la vida normal. ¿Qué pasa si ustedes, por ejemplo, tienen algo dentro del refrigerador, ¿ya? Y lo tienen sellado, pero quedó con bacterias? ¿Qué pasa cuando lo abren? Cuando dejaron, por ejemplo, el tupperware de la colación del colegio y se les quedó el fin de semana. Y lo van a abrir el día 1. ¿Cómo va a estar? Podrido. Biodísimo. Esas son bacterias anaerobias. ¿Ya? ¿Ok? Entre estas bacterias destacan el Streptococcus, las Celenomonas, las Centípedas, la Bacteroides y el Fusobacterium. Además, ha establecido que varias bacterias gingivales como el Treponema dentícola, la Porphyromonas gingivalis, que es como nuestra gran enemiga, el Fusobacterium biplatum, otro gran enemigo, y la peroxidina ya puede producir grandes cantidades de metilcartano y sulfuro de hidrógeno a partir de péptidos que contienen sulfuro. La producción de estos compuestos se ve favorecida bajo condiciones alcalinas, por lo que la halitosis se produce por la degradación pirolítica de sustratos proteicos, o sea, si en alimentos peor, como péptidos que contienen cisteína, que es el principal productor de sulfuro de hidrógeno, o metionina, que produce mayoritariamente metilpercartano. Entonces, básicamente, vamos a tener bacterias que interactúan con estos aminoácidos, con los testículos que pueden ser sanguíneos, ¿ya? Y generan
vas con todas estas enzimas, ¿cierto? ¿Ya? Hidrolasa estos compuestos volátiles de sulfuro que van a ser tres: el sulfuro de hidrógeno, el metilcaptano y el dimetil disulfuro. ¿Ya? ¿Ok? Esos son los tres que normalmente vamos a medir. ¿Ya? Entonces, la biología vamos a tener oral, respiratoria, digestivo y asociado a condiciones sistémicas. Origen oral. Se asocia a causas principales de alteraciones que afectan la lengua, mucosas, encías, dientes y saliva. Salival. ¿Cuál es la función de la saliva? Cumple un barrido mecánico junto con nuestras estructuras bucales, higienizando la mucosa oral, ¿cierto? Es un solvente del ambiente oral químico, ¿ya? Por lo tanto, la reducción de la producción del flujo salival y el destacamiento salival contribuyen a la formación de litosía. A esto hay que sumarle el rol buffer neutralizante de la saliva que favorece la producción de mal olor. Entonces, si la saliva es de barrido, ¿dónde vamos a tener pacientes que puedan tener mayor, por ejemplo, halitosis? ¿Qué tipo de Fumadores. fumadores? ¿Qué más? Con el síndrome de En el síndrome de Sjögren, ¿cierto? Que son pacientes que tienen disminución de la saliva, ¿cierto? ¿Ya? ¿Qué pasa también en el síndrome de Sjögren? Se secan los ojos. Se le secan los ojos, ¿cierto? ¿Qué más? Las mucosas. Las mucosas, ¿cierto? En el caso de las mujeres, vaginal, por ejemplo. Entonces, las señoras de edad, por ejemplo, tienden a tener esto, tienen pocas lágrimas, tienen poca saliva, ¿ya? Por ejemplo, pasan pacientes que han sido tratados, por ejemplo, que es muy común, con cáncer de tiroides. ¿Ya? Pacientes que han sido tratados con cáncer de tiroides, que tienen que ser irradiados, ¿ya? Generan normalmente una pequeña disminución del flujo salival. ¿Ya? Algunos fármacos como antihipertensivos, antihistamínicos, hemos usado en la enfermedad de Parkinson, entre otros, durante el sueño. Periodontal. Se ha encontrado en casos de gingivitis, periodontitis y abscesos periodontales que intervienen bacterias que también están implicadas en la litosis, en las bolsas periodontales, especialmente en cuáles, en las profundas. ¿Por qué? Son más anaerobias. ¿Ya? Especialmente en profundas se encuentra colonia de bacterias anaerobias responsables de la emisión de compuestos volátiles odoríferos, entre los cuales destaca la porfiromonas, la perfidrosis. Incluso en estas bolsas es posible encontrar una gran cantidad de sustratos proteicos esenciales para el metabolismo bacteriano. Debido a esto, se ha demostrado que los pacientes con enfermedad parental producen una litosis más intensa que personas sin patología periodontal. Pacientes con sacos muy profundos, ¿sí? Poca salivación, tienen una litosis normalmente severa. Y hay pacientes que son periodontales que entran y realmente se sienten cuando entran. O sea, están con una litosis y problemas que no se dan cuenta. Entonces, el problema de esta enfermedad, este síntoma, es que la percepción es difícil por parte del afectado. Yo todos estudié en el colegio un compañero que tenía mal aliento, que tenía ¿ya? Bueno, yo estudié en un colegio de otro, entonces lo hacíamos bullying, pero hoy día no, de día lingual. Se ha determinado que en el ciclo intraoral que genera mayor litosis es el dorso de la lengua. Producto de la estructura papilar y la gran área de superficie lingual que requiere gran cantidad de leucocitos muertos, células epiteliales descamadas, bacterias, elementos sanguíneos, nutrientes presentes en la saliva, y mucosidad de la faringe. Todo lo cual conforma esta película conocida como recubrimiento lingual, que es el foco principal de la producción del olor oral. Y eso es lo que normalmente a veces vemos como una película blanquecina, ya, presente que uno ve y ve cómo está esa lengua, ¿sí? Idealmente por ser una lengua rosadita, ¿cierto? Esta película es 4 veces mayor en un paciente con enfermedad periodontal que en uno sano. La confusión de recubrimiento de hueso con fisuras linguales profundas proporciona un nicho fértil para que proliferen bacterias anaerobias, las que a su vez disminuyen la presión de oxígeno y sean protegidas por la acción de la red saliva. Lo anterior puede ser reducido en pacientes sanos con enfermedad periodontal mediante la eliminación del recubrimiento lingual, por el cepillado, el raspado de la superficie basal de la lengua y por el uso de enjuagues con penicilinas y casos de lo que produce un cambio en la flora microbiana que evoluciona hasta una condición facultativa y menos odorífera. Entonces vamos a tener lenguas que son así. ¿Ya? Entonces, un paciente que tiene una lengua en esta condición, ¿cómo están esas fisuras? Cochino. Profunda, ¿cierto? ¿Será algo patológico esto? No. ¿No? ¿Seguro? Es que. O sea, favorece que se acumule más comida. Claro, pero hay pacientes que tienen esta conformación anatómica. Incluso hay pacientes que tienen esta conformación anatómica y que, más encima, tienen una denominación que se llama lengua geográfica. ¿Han escuchado eso? Sí. Ya. ¿Y qué quiero que la lengua geográfica es que va cambiando, ¿cierto? ¿Ya? Bueno, pero esto, en estos pacientes, por ejemplo,
Si el paciente no tiene una buena higiene, en estas fisuras normalmente tienden a tener detritus y se genera este problema malo. Y a veces están con su densidad sana. Otras causas orales. Dentro de otras causas se encuentran las referentes a mucosas que incluyen las aftas, los herpes, las úlceras y el líquido. ¿Ya? Y dentales como la caries, la pulpitis ulcerativa y la necrosis pulpar de molares. ¿Han hecho una preparación de una necrosis de un diente necrótico? Sí, pero ¿No? estaba ¿Sí? seco. ¿No? ¿No nos ha tocado? Cuando un paciente está con una necrosis pulpar, ¿ya? Y está con la cámara cerrada, después colocan la pomadique, van con alta velocidad, de repente llegan a la cámara pulpar, salen un dolor bastante notorio, ¿ya? Muy notorio, ¿ya? Entonces, eso a veces cuando existe esa necrosis y el paciente está con la cavidad abierta y de repente la tiene, por ejemplo, tapadita con comida, con un pedacito de galleta en dentro, claro, el paciente se lava los dientes, se la removió, sale mal. ¿Ya? Además se considera la gingivitis úlcera necrótica aguda, la UM, Javier, sí. Ulceraciones por diabetes, complicaciones postoperatorias de amidalectomías o cirugía reconstructiva oral, es decir, por ejemplo, cicatrización de herida. Cánceres bucales también, candidiasis también, alimentos impactados es el más común. Retención de placa bacteriana por restauraciones sobreextendidas, tabaquismo y uso de aparatos protésicos mal higienizados, es decir, presencia, por ejemplo, por anestesia. Pacientes que no se sacan la prótesis. Así, por ejemplo, les voy a contar una anécdota. Cuando yo ingresé, el segundo año, o primer año, me vine a Temuco y me contraté en un consultorio en Manicer. Y me llevó, tenía 26 años, una cosa así, ¿ya? Y llegó un chico de estos que trabajan en la Coca-Cola, porque fue que se le había hecho una prótesis acrílica, ¿ya? Con alguien, y no le gustaba nada mejor que rebasar la prótesis acrílica con acrílico sobre los dientes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo rebasarla? Rebasar es que tú le colocas acrílico y como la colocas como una impresión y se adapta. El problema es que si tú haces eso y no lo haces bien, y no la sacas, no la lavas, no la lubricas, no la pules, va a generar zonas retentivas y queda puesto. Porque los dientes tienen ecuadores, entonces el paciente llevaba un mes y medio con la prótesis puesta y no se la podía sacar. Y me tocó sacársela. ¿No? Porque había que, para sacarla, tuve que fresarla. ¿No? Porque no tiene eje de salida. O sea, había que romperla. No nos voy a contar cómo quedó ese box después de que le saqué la prótesis. ¿Ya? Salieron de todas las cosas que venían ahí abajo. ¿Ya? Y de ahí no quise trabajar más en el consultorio. Ahora, vías respiratorias. Vías respiratorias altas corresponde al 10% de los casos de halitos. Entre estas tenemos alteración del flujo nasal, de aire o mucos debido a pólipos, cuerpos extraños, anomalías craniofaciales, tumores nasofaringeo y cicatrices por endocardía, lo que nos da un gran halitos. Y aquí les voy a contar otra historia mía. Yo tengo dos hijas, ¿ya? Una tiene 23 y la otra tiene 19, 22 y 19. ¿Ya? Cuando la chiquitita tenía como 2 años y la otra tenía como 5, fuimos de paseo con mi señora, dimos un viaje, primera vez que salíamos solos y se las encargamos a la suegra. Mi suegra vivía en Arica. Entonces nosotros llamábamos y como al cuarto o quinto día de repente llamábamos y la mayor, papá, la Rosario está hedionditísima. Está súper hedionda, no me quiero bañar con ella. No, sáquenla, no quiero dormir con mi hermana. Entonces, cuando llegamos a la vez y estaba la Rosario, la tenía en el brazo ahí, y cuando me la pasa, estaba perfecta. Entonces, yo dije, ¿qué pasa? Y dije, aquí hay algo. Y dije, no, ¿qué? Yo empiezo a sentir que tenía, de la nariz sentía el mal olor. ¿Qué pasaba? Tenían en la casa un jueguito de magia. Los jueguitos de magia tienen una esponjita. Entonces, esas esponjitas que como hacían desaparecer. Entonces le había dicho la magia a mi hija no me dijo yo nada mejor que meterse en la esponjita y esconderla en el tipo. Entonces,
claro, eso fue el primer día, y después iban a la playa, se metían al mar, y al tercer cuarto día ya la esponjita ya estaba. Entonces lo llevamos a la clínica y yo mismo le ayudé al médico, porque era torrino, con una pinza larga logramos sacar las esponjitas de la nariz. Entonces, ojo, cuerpos extraños en la nariz son bastante comunes. Los niños tienden a meterse por otitos o en la oreja, en la nariz y pueden generar mal olor. También hay que descartarlo. Lo digo por experiencia propia. ¿Ya? Bueno, ahí se le fue el mal olor ahora en la nariz. Sinusitis maxilar crónica de origen dentario y goteo por nasal de los senos paranasales de origen alérgico, que se habitualiza hacia el tercio posterior de la lengua, generando mal aliento. ¿Ya? Es lo que se llama a veces como también el descarga posterior. Faringitis recurrente y amigdalitis que corresponde cerca del 5% de los alientos. El paciente que se van a resfriar y tienen placas de luz, normalmente podemos tener, todos los que hemos estado resfriados, de repente podemos tener un aliento que no es normal. Vías respiratorias bajas, como las pulmonares, por alteraciones infecciosas de los órganos bronquiales y pulmonares, como en el caso de tuberculosis, neumonía, bronquitis, enfisema y el carcinoma del pulmón. ¿Ya? Pacientes que están con cáncer tienen a tener alguna olor distinto. Los agentes digestivos pueden deberse a la infección por el Helicobacter pylori en las úlceras gástricas, reflujo gastroesofágico, carcinoma gástrico, síndrome de la mala absorción, digestiones pesadas, fístulas gastrocólicas, donde hay un paso de gases del intestino grueso al estómago y desde la boca, hernia del hiato, y estos posibles factores son apoyados por pocos reportes, por lo que no están totalmente aceptados. Es decir, puede ser, pero no está probado. Entonces siempre tenemos que pensar en nuestra vía oral. Asociada a condiciones sistémicas, la diabetes. Cuando no esté controlada, el aliento cetónico constituye una causa importante de aliento, y esto uno lo puede detectar. De hecho, nosotros somos puerta de entrada para, por ejemplo, detectar diabetes precoz. Existen síntomas y signos a nivel de la encía, de la lengua, ¿ya? De lo que uno le pregunta al paciente y de repente uno puede detectar. Yo personalmente he detectado muchas diabetes en el estado inicial. Tengo glucotests en la consulta, son los míos, están sobre 110, son 120, si no, y si no. ¿Qué es un narcotest? El glucotest. Es una máquina que la venden en la farmacia, no es cara. ¿Ya? ¿Hay algunos días que sea diabético? No. ¿Que tengo un pariente diabético? ¿Sí? ¿Qué tiene? Mamá, papá, abuelito. Abuelito. ¿Ya? ¿Pero diabetes tipo? Todo. ¿Sí? Ya. Porque el que es diabético de joven, ese no tiene problema. Ese se sabe cuidar. El que es diabético de viejo, ese es el problema. La adquiere el deporte. Nefropatía que provoca urea, se puede percibir un mal aliento con olor amoníaco a pacientes que la padecen. La trimetilaminuria. Y aquí sería mucha pena que no tuviera esto. Corresponde a un trastorno metabólico que resulta en un mal aliento debido a la acumulación de sudor, orina, aliento y otros fluidos de un metabolismo de la colina que es la trimetilamina, ya que esta no se degrada debidamente. Y estos pacientes que tienen la trimetilaminuria son idiotas. Tienen mal. ¿Ya? En el sudor, en todo. Son gente que tiene problemas que genera esto y es súper complejo tratarlo. ¿Ya? Pero es poco. Normalmente el aliento va a ser un factor de otro, va a ser el aliento completo. ¿Ya? Trastornos hepáticos y biliares, los que otorgan un mal aliento, como en el caso de la cirrosis hepática. ¿Ya? Diagnóstico. ¿Cómo hacemos un diagnóstico? Acuciosa la anamnesis general del paciente, completo examen intraelectoral, anamnesis particular, examen específico, o sea, hacemos nuestros exámenes normales, ¿cierto? Y luego de realizar la anamnesis específica para la halitosis, es posible clasificar al paciente que ha resultado ser halitóxico en uno de los siguientes grupos descritos por Campbell. El paciente que es consciente del problema, los que no saben que la tienen, los pacientes que creen ser halitóxicos sin saber. O sea, como los grupos que habíamos visto, ¿cierto? La fisiológica, la pseudolitosis y la litofobia. Cuando el paciente está consciente de su problema, el paciente es más fácil de tratar porque quiere resolver su problema y ellos buscan el clínico para resolver su problema. El tipo más frecuente. Doctor, vengo porque mi señora dijo que tenía malaria. O así, vengo porque mi marido dijo que tenía malaria. Pacientes que no saben que tienen halitosis. Estos pacientes después porque son obligados por terceros, los que llevan, anda por favor, traje a mi abuelita porque viene mal, pero no se lo he dicho.
¿Ya? Se necesita ser cauteloso al proceder su suma de digestión y criterio además de respaldarnos por argumentos clínicos. Aquí a veces es mejor decir la verdad. ¿Ya? Pero uno sigue siendo el lado. Entonces, si cuando uno dice, ¿sabes qué? Estás con una litosis. Es una litosis severa, probablemente no te lo han dicho, te lo digo yo porque yo soy ya, pero ojalá que no haya nadie más presente porque el paciente que a veces no lo sabe. Y de hablar. Entonces, estar uno solo con su asistente y nadie más. Hay que tener un poco de tino ahí. Pacientes que crecen alitóxicos sin salir, los alitofóbicos. Si el doctor tiene mal olor, no tiene mal olor. Y ahí hay que usar pruebas que son objetivas, que midan, que den un número, que nos permitan decir, mira, este es tu número, este es tu valor, este es tu valor. ¿Ya? ¿Cuáles son los exámenes específicos de manera objetiva al resultado del examen y evitar falsos negativos y falsos positivos se siguen? Es decir, ¿sabes qué? Que vamos a tomar un examen para poder medir si es el mal olor o no es el mal olor. Trata de no comer nada 8 horas antes de la visita y no beber nada 3 horas antes. No cepillarse ni usar instrumento de aseo bucal 8 horas antes de la visita. No fumar ni beber alcohol 12 horas antes de la visita. No utilizar mentitas, ni enjuagas, ni 12 horas antes de la visita. No comer ajo, cebolla, especies, curry, 48 horas. No tomar antibióticos al menos 3 semanas antes de la visita. No usar cosméticos o lociones el mismo día de la visita. Y no masticar chicle al menos 8 horas antes de la visita. Doctor, si por ejemplo uno tiene una buena higiene y se duerme al día siguiente, ¿no debería despertar con mal olor? Sí, es lo que se conoce como una halitosis fisiológica. ¿Ya? Pero, sí, puede haber mal olor. Ay. Puede haber mal olor, pero es un olor que rápidamente, por ejemplo, se pierde o al cepillar los dientes o al comer alguna cosa. ¿Ya? Y tiene que ver con la sequedad bucal, ¿ya? Pero tampoco no es una litosis fuerte, es leve. ¿Ya? Es como cuando te vas a resfriar, también puedes tener una litosis. ¿Ya? Y va a depender mucho de tu flujo salival. Entonces, a medida que vayas siendo viejo, probablemente vas a tener más de esa halitosis fisiológica. ¿Ya? O sea, te comiste el día anterior, te fuiste a una asado, te comiste 3 choripanes con un plato breve, vaya a despertar con un olor más o menos potente, o te comiste 3 empanadas. Ya, pero esto es como cuando uno quiere hacer un examen específico y medir. ¿Ya? Cuando el paciente no entendió, ya decía, y uno tiene que demostrarle y decirle, aquí vamos a hacer una medición. Y esto es lo que sugiere la FDA. Entonces vamos a tener exámenes organolépticos. El paciente debe cerrar la boca por 3 minutos, periodo durante el cual respira por la nariz. Después de esto el paciente debe aspirar a tener la boca suavemente en la cara del examinador. ¿Ya? Para que pueda ver los gases que son emitidos por el paciente. Para clasificar el mal aliento se ha desarrollado diversas escalas, por ejemplo, Richter, que es de 0 a 5. 0 sin aliento, 5 mal aliento agresivamente ofensivo. Esto es como cuando llega el peregrino y dice, por favor, déjeme sentir su... Ventaja, el método más popular, más cercano a la realidad del paciente, buena relación, costo-beneficio, capaz de percibir dolor sin importar su origen molecular. Desventaja, incómodo para el paciente por tener que soplarle la cara del profesional y también para uno, que tiene que mamarse el olor del paciente. ¿Ya? Y que el criterio de evaluación es el distinto evaluador. A todo esto se me olvidó decir. Me da risa porque esto que está aquí es lo mismo que le sugieren a uno cuando va a una cata de vino. ¿Ya? ¿Han hecho? Ustedes toman puro, ¿cómo se llama? Cartón, historia. Están en la universidad, toman puro vino en cartón. ¿Ya? ¿Ya? Pero cuando uno hace una cata de vino, le piden que ojalá no se cepille unas 4 o 5 horas antes, ¿ya? Que no fume y que no coma cosas como para poder sentir el sabor de la persona. Cosas burguesas. Después, monitor portátil para la medición de los compuestos volátiles del sulfuro y existe uno que se llama el Halimer, que mide los compuestos volátiles del sulfuro en partes por billón. Debido a su pequeño tamaño, que es portátil, su técnica no invasiva y de fácil ejecución, su rapidez de resultado y capacidad para generar motivación, el Halimer es ampliamente utilizado tanto en la consulta como en el estudio de prevalencia. El umbral de metilsulfuro concentrado en el aire para ser detectado debe ser de 0,5 gramos cada 10 ml, lo que corresponde a un tercio de lo que se requiere para el hidrosulfuro. Entonces, cuando se utiliza esta maquinita,
ya podemos clasificar la litosis en una ligera, una moderada y una severa, según los valores que va midiendo. Y es esta maquinita, la venden, ¿ya? No conozco, yo acá en Temuco no conozco a nadie que la tenga. Sé que en Santiago hay unos colegas que la tienen, ¿ya? ¿Por qué no se compra? Porque la verdad es que la utilización es como bastante baja, ¿ya? No es como un chiche ahí que se usa una vez cada 2 meses. ¿Ya? El ALI-test, este test permite correlacionar los valores de los compuestos volátiles del sulfuro generados dentro de la boca, específicamente los emitidos del movimiento lingual. Corresponde a un medio de cultivo que se modifica, no requerido con cisteína y metionina, y que permite ver el crecimiento de bacterias anaerobias. Este medio cambia de color cuando es expuesto a los compuestos volátiles de sulfuro, generados al interactuar bacterias anaerobias con la cisteína. ¿Ya? Y por último, la cromatografía de gases, ya que es separar y analizar las diferentes sustancias según las diferentes afinidades por el material absorbente. El proceso de una mezcla gaseosa es una máquina grande, como un espectrógrafo de masa, que mide en el fondo todas las proteínas que existen en la muestra que yo le pongo. ¿Para qué se usa? Para estudios. Vamos a tener un cromatógrafo de gases en la consulta. ¿Ya? Pero si quiero hacer un estudio y evaluar si, no sé, el producto X está funcionando, va a ser el mejor sistema porque va a ser el que me va a dar valores exactos. Entonces, desde el punto de vista clínico, ¿cuál va a ser nuestra herramienta? Lo más probable es la primera percepción, ¿no? Y la encuesta y la percepción de los familiares. Entonces, ¿está notado mejor aliento? ¿Quién tiene que tu señora, tu polola, tus hijos, ¿ya? Tu mamá? ¿Ya? ¿Lo han notado cuando van a los adolescentes que se ponen flojazos para el cepillado? La mamá dice, oye, está con un aliento. ¿Ya? No le pregunta a la mamá, porque el cabrón tiene 13 años y no está ni ahí con nada. Detectores de quimiluminiscencia. Este detector permite la medición precisa de los compuestos del nitrógeno como el indol y la cadaverina. Pero solamente estos compuestos. Entonces no me mide los otros. Entonces tampoco no es tan claro. La relación entre la litosis y la enfermedad periodontal. En los pacientes con periodontitis se detectan niveles más elevados de los compuestos volátiles de sulfuro que en individuos sanos. En los sacos más profundos produce mayor cantidad de compuestos volátiles. ¿Por qué no son anaerobios? Los niveles de compuestos volátiles de sulfuro en el aliento se incrementan proporcionalmente con el número de localizaciones que sangran al sondaje, es decir, a mayor sangramiento, ¿cierto? Mayor compuesto volátil de sulfuro. En el saco profundo están colonizados por bacterias anaeróbicas responsables de la emisión de estos compuestos. Y existe el sustrato proteico que es especial para que la bacteria la vaya generando. También se ha demostrado que la saliva incubada de pacientes con enfermedad periodontal produce el olor más intenso que un paciente con periodontitis sano. Es decir, cuando yo tomo fluidos crepusculares o tomo saliva, la cultivo y la dejo en el tiempo, la del paciente periodontal es más fuerte. Al exponer los tejidos mucosos a estos compuestos volátiles de sulfuro, esto incrementa su permeabilidad. Ojo. La media exposición de los antígenos bacterianos, como el lipopolisacárido, que induce la inflamación gingival, no es suficiente para causar gingivitis, requiriendo el lipopolisacárido la presencia de un agente existente para penetrar en el epitelio gingival sano. Entonces, no quiere decir que se vaya a perforar lo que hay. ¿No? Debido a tener los compuestos volátiles de sulfuro, potencian la facilidad de detección del lipopolisacárido para originar inflamación. Entonces, la teoría dice que si yo tengo mal aliento, que tengo GG, va a ser más fácil de que puedan penetrar algunos compuestos que puedan, por ejemplo, generar una periodontitis. Pero es solamente una teoría. Se ha propuesto un modelo esquemático sobre la patogénesis y la periodontitis que plantea de la siguiente forma. La placa supergingival aeróbica promueve una disminución de oxígeno, las bacterias anaerobias expresan dentro del surco gingival. Después de esto, los compuestos volátiles de sulfuro producidos por la presión de proteínas por anaerobio producen un incremento de la exploración epitelial y la permeabilidad, lo que permite el acceso a oxígeno bacteriano al tejido conectivo subpiezal. Producto de la inflamación y la destrucción del colágeno, por los compuestos volátiles de sulfuro resultan cantidades elevadas de péptidos y aminoácidos gingival, lo que provee más sustrato para la producción de compuestos volátiles de sulfuro. Es como parte de la patogenia de la periodontitis, ¿ya? Pero es como un factor más. ¿Ya? Lo que pasa es que los estudios tratan de pensar de que no, yo estoy usando litosis y yo la causa es esa. Pero hay que verlo que también está súper cercano. Todo lo anterior afirma la alta posibilidad de que un paciente con periodontitis sufra problemas de halitosis. Por lo tanto, en un paciente con halitosis, el requisito fundamental, un examen periodontal completo.
¿Ya? O sea, si el paciente viene con un poquito de halitosis, aunque no tenga, tengo que hacer un examen dental completo. Porque de repente me puedo pillar porque es un saco. Por ejemplo, la halitosis común en los pacientes de la edad de ustedes es producto del periconolitis. ¿Ya? Tienen una bolsa en el tercer molar, se comieron un completo y quedan con la dental completo metido ahí en el tercer molar. ¿Cómo la trata? Definir si la halitosis es de origen oral o no extraoral, mediante una causa con anamnesis. Si la causa es de extraoral, lo derivo. ¿Ya? Si está asociada a enfermedades orales o a factores coyunturales, se debe incluir dentro del tratamiento. Ya, primero, instalar el tratamiento periodontal no quirúrgico convencional, es decir, toda la fase 1 etiológica. ¿Ya? Uso de pasta y colutorios capaces de convertir las formas volátiles del compuesto volátil de sulfuro en formas no volátiles y la enseñanza técnica de cepillado y de remoción de perjuicio. Entonces, fíjense, vamos a utilizar todo nuestro tratamiento fase 1. ¿Se acuerdan de lo que era, no? Educación, higiene, Sí. Todo lo que hasta hasta los poliuriculares incluidos. Pero aquí dice, ya, lo podemos usar en algún coayudante. ¿Se acuerdan que vimos coayudante o no? Hicimos una clase de coayudantes. ¿Y de cuáles hablamos, por ejemplo? colutorio, Sí. clorexidil. ¿Es entre la prueba? No. Ya estoy perdido. Ya, limpieza química. Vamos a tener antibacterianos como el cloruro de cetilpridino, ¿se acuerdan? Y el cloruro de cetodino. Son amonios cuaternarios con actividad antibacteriana in vitro. In vivo su actividad se ve limitada por el acto clínico en la cavidad bucal, que no tienen su actividad. Se utilizan en colutorios unidos a otros compuestos. Los aceites fenólicos y aromáticos, ¿se acuerdan cuál era el caballito de batalla de eso? Triclosan. No, uno con marca, ¿se acuerdan? Bien, listerina. ¿Ya? Pues es la actividad antibacteriana y antiinflamatoria, destaca el triclosan, que es un compuesto iónico que actúa con baja concentración. ¿Qué hablamos del triclosan, se acuerdan? Doctor, ¿por qué Listerine? ¿Ah? ¿Por qué Listerine? ¿Por qué Listerine? Porque es aceite fenólico. Ah. ¿Ya? Pero cuando hablamos del triclosan, ¿qué dijimos del triclosan? ¿Como un detergente o no? Sí, pues, pero algo dijimos triclosan, que lo habían eliminado del mercado, que había salido un estudio donde habían dicho que el triclosan era malo, era cancerígeno, pero que era punto, y por eso tuvieron que sacarle todas las pastas del trabajo. La clorexidina ya, esta la hablamos en detalle, ¿cierto? ¿No? Pero causa tensión reversible y alteraciones gustativas. O sea, es una herramienta que puedo usar, pero no en forma permanente. ¿Por qué? Porque puedo quedar con esto, ¿cierto? Estas lenguas que van quedando con estas manchas, los dientes que se van tensionando. ¿No? Está casi al borde de ser una lengua pilosa. ¿No? Entonces, conversión de las formas volátiles de los compuestos volátiles sulfúricos no volátiles. Vamos a tener el bicarbonato de sodio en la pasta dental y vamos a tener cloruro de zinc, que posee una antimicrobiana, reduce la degradación de elementos celulares en la salida y disminuye la permeabilidad de las membranas al paso de los compuestos. ¿Cuáles son los usos de productos complementarios que tienen al mismo tiempo? El triclosan más cloruro de zinc, el triclosan más alfa-ionina y la clorexina en bajas dosis más lactato de zinc más cloruro de cetilpridino. Yo no, Eso es como la fórmula. pero el triclosan 1 ¿de dónde lo saca? ¿O de una espada que necesita? Se sigue vendiendo. ¿Ya? Pero como no en todas partes. Lo que pasa es que antes, por ejemplo, el triclosan estaba, por ejemplo, en la Colgate Total 12, Ya. que es la que tienen en el sur. ¿Ya? La sacaron. ¿Ya? ¿Pero era en qué está presente, por ejemplo? No, están en algunos productos, ¿ya? Pero tienes que fijarte bien, porque en el fondo son como más específicos. Entonces, por ejemplo, existe un consultorio que se llama Alita. Alita es del laboratorio Tentai, ¿lo conocen? ¿Sí? Está súper motivada ella, ¿no? Pero muchas ganas. ¿Ah? ¿Ya? ¿Qué otro producto tiene el laboratorio Tentai? ¿Se acuerdan o no? Está ahí. ¿Sí? ¿Ahí? ¿Allá? ¿Cómo se llama usted? Ya. Laboratorio Tentai. ¿Qué producto tiene? Si sabe, si se lo sabe, si lo va a encontrar en su cabeza. ¿Qué cepillos conoce? Curaprox. Pero que la Edna me diga, ¿eh? Deme marca de cepillo.
Cura presión. Dame 3 marcas de cepillo. Colgate, PH. ¿Y de qué la volví a PH? Ah, ¿vean que se lo sabía? Ya. Bueno, Delta-In tiene este producto que es la alita que tiene, mira, diclorexina al 0,05, bajita, ¿ya? Cloruro citripridino al 0,05 y lactato de zinc en 0,14. Es un producto que es específico para el tratamiento de la litosis, ¿ya? Cuando puedan probarlo, ¿ya? Es como, tiene un sabor súper metálico, ¿ya? Y durante, Se empacan y es como estar chupando un clavo, así, un carnaval, ¿ya? ¿Y durante cuánto tiempo se puede usar máximo? Hasta 30 días. Normalmente lo que uno hace es dar la terapia y ya la terapia dice ya, hace todo el tratamiento periodontal, elimina todas las causales, mejora el higiene, ¿ya? Y le dice, y vamos a tratar de hacer que estos compuestos volátiles no sean volátiles, sino que se precipiten, ¿ya? Y da este enjuagatorio, ¿ya? Y lo da por 30 días. Normalmente se genera un cambio de flora. En algunos casos no está descrito, no sale en ningún paper, pero en algunos casos yo, por ejemplo, he tratado con antibióticos, ¿ya? Para generar cambios de flora. ¿Y con qué antibiótico? Sí. ¿Vamos a un metro? ¿Pero durante una semana? Sí, no. Ya. Entonces, cambios de hábito, el paciente debe evitar las comidas olorosas, reducir los intervalos de las comidas, debe llevar a cabo cambios de su hábito que favorezcan la oxigenación de la boca, como disminuir el consumo de cigarrillos, alcohol, tomar harta agua, hidratarse. El control mecánico debe recalcarse la técnica de cepillado, poniendo especial énfasis en el recubrimiento lingual, es decir, cepíllese la lengua o utilice el raspador lingual. ¿Ya? Doctor, hay gente que tiene como más facilidad de que la lengua se le vaya limpiando sola, ¿cierto? Sí. Porque hay gente Sí, que como... tiene que ver con lo que hablábamos, de la alcalinidad de la saliva y de la boca. ¿Ya? Como hay gente que también forma avanzada. ¿Ya? Hay gente que forma avanzada así, pero en una semana. ¿Ya? Y se cepillan bien. Entonces, los efectos de cepillado igual son importantes a corto plazo y se pierden rápidamente, por eso es necesario en este caso tratarlo en forma combinada mecánico-químico. En la fase de choque se utiliza el cloruro con una frecuencia de 2 veces al día, luego este se puede reducir con una fase de mantenimiento una vez diaria. Y siempre debe usarse el raspador lingual antes del colutorio y ver los resultados del tratamiento. Bueno, aquí dice que es una fase de mantenimiento, pero la verdad es que el laboratorio quiere seguir vendiendo el producto. Pero la verdad es que yo lo utilizo solamente de choque, el primer mes. Y después cambio de alita a un, no sé, a flecha. Igual eso motiva al paciente, ve que tiene más... Claro. ¿Ya? Pero fíjate que normalmente primero los trato sin nada. Cuando yo me doy cuenta que el paciente consulta por la litosis y que evidentemente hay una litosis, voy a ver. No es que sea parte de la terapia periodontal utilizar alita a un paciente que tiene una litosis, porque normalmente el 90%, el 80% de los pacientes que tienen litosis van a solucionar su problema ¿con qué? Con la fase 1. Le limpiaste los dientes y el paciente mejoró su litosis inmediatamente. La investigación ha demostrado que las concentraciones de salivales de mercaptano, precursor de glucosa desagradable, pueden ser considerablemente reducidas mediante el uso de soluciones o pastas que contienen peróxido de hidrógeno. El paciente debe ser reevaluado, ¿cierto? Tratando de hacer las mismas medidas, sobre todo con el aliméter cuando lo tiene, se determina ese tratamiento si es efectivo tras 4 a 6 semanas, o sea, de un mes y medio. ¿No? Si no ha sido controlado el problema, se debe realizar una revisión del diagnóstico tratando de identificar las posibles causas no orales o orales de una terapia. ¿Se me escapó algo? ¿Puede haber otro factor? Después se establece un plan de mantenimiento del paciente y el paciente cuando viene, normalmente le hacemos estas terapias de mantención y vemos si necesitan mayor frecuencia o menos frecuencia. ¿Ya? Y la litosis puede recibir si no se realiza el correcto desarrollo del plan de tratamiento. Y las evaluaciones es recomendable realizarlas cada 3 meses, motivando y corrigiendo los errores de la técnica en el paciente. Entonces, básicamente, entender que este mal olor, ¿cierto? Podemos tener una pseudolitosis, ¿ya? O podemos tener una litofobia, o podemos tener una litosis genuina, donde vamos a tener que es la litosis fisiológica, que es la que hablábamos, que es la generada por tomía, por higiene oral baja, o porque
la que tienes en la mañana, pacientes, por ejemplo, si consumiste mucho queso, ¿ya? O consumiste cebolla, probablemente el otro día vas a tener algún alimento distinto. Y después tenemos las halitosis patológicas, donde vamos a tener las orales, que van a ser el grupo más grande, ¿ya? Y después tenemos las laterales con las respiratorias y las no respiratorias. Las no respiratorias, la metabólica, la hepática y la renal. Entonces, este grupo es el principal de las halitosis patológicas. ¿Ok? ¿Dudas? Consultas. Doctor, no mencionó los tonsilolitos. Ah, sí, no los mencioné. Ya, puede pasar, pacientes que tienen tonsilolitos son estas. ¿Saben lo que es un tonsilolito, no? Sí. ¿Sí? ¿Qué es? Son como calcificaciones que se ponen dentro de las cristas de la amígdala. De las- Son unas pelotitas blancas, ¿ya? Que se generan a nivel de la médula o de la baja faringe, que se calcifican y son como una pelotita blanca. Y los pacientes las expulsan, cuando las expulsan son súper hediondas, ¿ya? Súper hediondas, porque básicamente están llenas de bacterias anaerobias y están inscritas. No todos los pacientes la producen. Ahora, pacientes que tienen, por ejemplo, amigdalitis a recurrencia, tienden a hacer estos tonsilolitos pasillos, ¿ya? Pero son raros, fíjate que yo en toda mi carrera no he visto más de 10 casos. ¿Ya? Y el tratamiento en esos casos sería como... Se saca. Ok, entonces la primera pregunta para la prueba es preguntar qué pasó el 30 de octubre de 1938. Pregúntelo. ¿Ah? ¿Pregunta? Pregúntelo. ¿Ah?